a dos extremos. Por un lado, aquel individuo que quiere alimentarse correctamente, pero no encuentra la forma de hallar, el equilibrio entre los alimentos que tiene y cuánta cantidad de consumir de cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos aquel que se alimenta en exceso, ¿sí? Como hiciste bien mención, aquel que se da la panzada literalmente y por lo general produce una recarga al intestino y a todo el sistema digestivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo de por sí tiene mecanismos fisiológicos que hacen que se puedan excretar todos los desechos metabólicos, se puedan excretar todos los metabolitos, todas aquellas sustancias que son tóxicas para el cuerpo. No solamente a través de la orina, por ejemplo, no solamente a través de las heces, sino que también nuestro cuerpo también cuenta con órganos que producen excreción, por ejemplo los pulmones, ¿sí? Que expulsan el dióxido de carbono, o el hígado que hace que también se expulsen, por ejemplo, productos tóxicos al intestino y eso después se elimine por las heces. O sea, naturalmente nosotros tenemos diferentes mecanismos fisiológicos, la transpiración también a través de las glándulas sudoríparas, o sea, tenemos diferentes, como dije anteriormente, mecanismos que hacen que nuestro cuerpo se vaya limpiando de todas esas sustancias tóxicas. No obstante, tenemos que tener cierta cautela y por ahí, asesorarnos en cómo hacer para mantener nuestro organismo limpio, ¿sí? Para tener nuestro organismo saludable. Bueno, y ahí está el tema de la alimentación. Ajá. ¿Me escuchás, Jessy? Sí. Ajá. No, que justamente te decía que la alimentación es fundamental para limpiar nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el consumo, por ejemplo, de frutas y verduras diariamente es una estrategia importantísima. El consumo de agua, por ejemplo, para poder hacer el correcto proceso de filtración de la sangre a través de los riñones y la transpiración luego, también la eliminación de los metabolitos a través de la orina. Entonces también es importante, por ejemplo, el consumo diario de agua. Hay que tener en cuenta que la recomendación va entre 2 y 3 litros. Con 8 vasos que yo consuma diariamente voy a estar haciendo un buen proceso de depuración de nuestra sangre. Eso por un lado. Y después ir de a poco eliminando aquellos alimentos que tienen nutrientes críticos para la salud, como son aquellos alimentos que tienen exceso de grasa, de azúcares, de sal, el exceso de alcohol, todos estos alimentos que hacen que nuestro organismo, por lo general, se sobrecargue o se acidifique también, porque son alimentos que son muy ácidos, muy astringentes, ¿sí? Y hacen que el organismo se vaya, si se quiere, estresando también. Bueno, Jessica, mencionaste las verduras y las frutas y el agua. ¿Qué otros alimentos desintoxican el cuerpo? Bien, eso es en líneas generales una alimentación saludable, una alimentación variada y una alimentación equilibrada va a permitir que nuestro organismo produzca normalmente la homeostasis, produzca todos estos mecanismos fisiológicos que te dije de excreción normales, ¿sí? Lo que es la orina, las heces, poder ir de cuerpo normalmente, la transpiración, la filtración del riñón, ¿sí? La correcta metabolización de las sustancias en el hígado, bueno, la alimentación saludable en general, ¿sí? Por ejemplo, como siempre menciono, lácteos descremados, ¿sí? No tantas harinas, sino que tratar de consumir lo justo y necesario, ¿sí? En desayuno, en merienda, uno tiende a consumir pan, tiende a consumir hidrato de carbono, bueno, priorizar esos momentos, reducir el consumo de hidratos de carbono fuera de horario, por eso yo siempre digo, hacer las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces ahí uno ingiere todo tipo de
macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas, grasa, pero fuera de los horarios habituales de comida, tratar de no excederse con las grasas, con los azúcares, con los hidratos de carbono. Por otro lado, consumir todos los días frutas y verduras, tomar agua, ¿sí? El consumo de jugos de fruta o jugos de verdura, eso está como muy naturalizado, el jugo detox. En realidad no es jugo detox, en realidad tenés que consumir jugos de frutas naturales o jugos de verduras naturales que hoy se combinan para que estar correctamente hidratado e incorporar nutrientes y micronutrientes a tu organismo para ir depurándolo. O sea, es muy sencillo. Claro, me pongo a pensar, por ejemplo, en charlas anteriores recuerdo que vos recomendabas sobre todo la importancia de un buen desayuno, ¿no? Me acuerdo que hiciste mucho hincapié en eso en otras charlas. ¿Cómo sería un desayuno? Sé que para cada persona por ahí es distinto, ¿no? Pero ¿cuál es el desayuno ideal que vos recomendás que sea muy nutritivo y que sea a la vez liviano? Sí, tal cual como lo mencionás, el desayuno es la primer comida del día y la más importante y forma parte de este equilibrio que yo digo de las 4 comidas. En principio tiene que tener nutrientes que son específicos para el desayuno, que son los lácteos. Con los lácteos ingerimos proteínas, ingerimos calcio, ingerimos vitamina D. Entonces, eso en principio, algo de lácteos. En segundo lugar, algo que contenga hidratos de carbono. Y en este caso, vamos a priorizar siempre los hidratos de carbono complejos, con harinas integrales, con galletitas integrales, frutos secos, ¿sí? Entonces, ese por otro lado. Y en tercer lugar, el consumo de fibras. ¿A través de qué? De las frutas o también a través de los productos integrales, como son el pan y la galletita. Entonces ahí estamos hablando de 3 ingredientes, ¿sí?, principales que deben, o 3 nutrientes, mejor dicho, específicos que tiene que tener nuestro desayuno. ¿Sí? El calcio, por un lado, y las proteínas, por otro lado, el hidrato de carbono, ¿sí?, a través de la energía que va a proveer el hidrato de carbono con el pan o la galletita, y en tercer lugar, la fibra, ¿sí?, que es importantísimo la fibra, el consumo de fibra diariamente por el beneficio que tiene a nivel intestinal en la formación de justamente lo que es volumen fecal y poder tener una buena eliminación de los desechos metabólicos a través de las heces. Entonces, fíjate qué sencilla tu pregunta, pero lo que engloba tener un buen desayuno, un desayuno completo. Por ejemplo, una taza de mate cocido con leche, un pan con mermelada y posteriormente después puedo consumir una fruta, la que yo elija. Simple, sencillo, y ya va a estar completo mi desayuno y voy a empezar el día bien alimentado, bien nutrido. ¿Qué pasa, bueno, con el desayuno que estás proponiendo, ¿no? Un mate cocido con leche, dijiste. Si a eso le agregamos, por ejemplo, un reviro con huevo, ¿qué pasa? Bueno, y hoy está como muy naturalizado el consumir huevo en el desayuno. No está mal, es una buena fuente de proteínas, ¿sí? También tienen grasas, pero por ejemplo no está mal el consumo de huevos revueltos o huevos hervidos o huevos triturados, por ejemplo, untados en el pan con queso untable. Eso está muy naturalizado y no está mal, se puede incorporar en el desayuno. Ahora, lo mismo sería consumir el pan que el reviro, porque ambos son fuentes del trigo. El tema está en que a veces el reviro está hecho con tanta cantidad de grasa o aceite, ¿sí?, que ahí es el tema, no es tan saludable, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, puedo hacerlo, pero ya por la forma de cocción que tiene, ¿sí?, la preparación muchas veces lo hacen con grasa, lo fritan, ¿entendés? Entonces de ahí no es tan saludable. Todo depende de la forma de elaboración. No quiere decir que está mal, pero siempre debemos incorporar en nuestro desayuno algo de lácteos. Entonces un reviro con un huevo revuelto podría llegar a ser como una opción de desayuno,
pero siempre me va a estar faltando la parte ahí de los lácteos, del calcio. Claro. Bueno, avanzo en otro orden, Jessica. Alimentos que no debería consumir una persona que, por ejemplo, sufre de gastritis o que tiene problemas intestinales o que es diabético. ¿Qué alimentos no debería comer esa persona? Bueno, ahí como diferenciaste tres patologías diferentes. Por un lado tenemos la gastritis, que es a nivel justamente del estómago, ¿sí? Y por otro lado tenemos la persona que tiene alguna patología intestinal, que justamente es a través de, hacemos foco sobre el intestino. Son diferentes planes de alimentación y la sintomatología a veces es diferente, entonces tenemos que ir diferenciando eso. Y por otro lado, tenemos a la enfermedad crónica, que es la diabetes, que es a nivel del páncreas, que es otro órgano y es otra la sintomatología y es otra la atención, ¿sí? Entonces, por ahí, en cuestiones de patologías gástricas, tenemos que tener en cuenta todos aquellos alimentos que son astringentes, ¿sí? O que producen jugo gástrico, que es lo que contiene el estómago, que muchas veces es lo que produce reflujo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? El consumo de café, el consumo de mate fuerte, por ejemplo, el consumo de temperaturas muy extremas, por ejemplo, muy congelado o muy caliente, el consumo, por ejemplo, de carnes. Tenemos que tener un consumo controlado en carnes, preferir más las blancas. Tenemos que tener en cuenta también el consumo de lácteos, preferir descremados y no enteros. Tener en cuenta también el consumo de los hidratos de carbono, ¿sí? Ahí tenemos que hacer un ajuste en los hidratos de carbono, consumir lo justo y necesario. También tenemos que tener en cuenta el tema de la cocción, ¿sí? Porque no es lo mismo lo frito, que es astringente, es ácido y va a generar más jugo gástrico, o lo tostado, lo que es quemadito, que también va a generar más jugo gástrico, ¿sí? Entonces tenemos que priorizar otras formas de cocción, más al horno, hervido, verduras hervidas, más cocidas, no tanto lo crudo, ¿sí? Entonces eso por ahí desde lo gástrico. Ahora de lo intestinal, bueno, por ahí podemos hacer foco sobre una constipación, por ejemplo, ¿sí? Una persona que tiene una constipación, que le cuesta ir de cuerpo, bueno, y hay que tener otro tipo de estrategia dietética en este caso, por ejemplo, hacer referencia al consumo de agua, más jugos de fruta, más fibra a través de las frutas, las verduras, ahí las verduras son más crudas que cocidas, bueno. Hay que ir diferenciando la estrategia dietética en función de la patología. Y en los diabéticos es otra cuestión totalmente diferente, donde hay que hacer un buen conteo, ¿sí? Cuando vos le haces el plan dietético a un diabético, ¿sí? No quiere decir que no puede comer, digamos, hidrato de carbono. Sí puede comer hidrato de carbono, pero hay que priorizar los hidratos de carbono complejos, los integrales, hacer una buena combinación con las frutas, con las verduras, contabilizar bien los hidratos de carbono, cuánto puede consumir, ver qué medicación está consumiendo, tomando, qué medicación está tomando o qué insulina se está aplicando. Entonces en función de eso vemos cuántos hidratos de carbono va a ir en la alimentación, ¿sí? Le ordenamos toda la alimentación en desayuno, almuerzo, merienda y cena, en función de la medicación que consume. Variado, equilibrado, saludable, pero aplicado al diabético, ¿sí? Bueno, Jessica, esto empezamos por un lado, y avanzamos hacia otros planos porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con esto por eso te digo, alimentación. Es como muy específico, es amplio. Y las patologías, digamos, se tratan de manera individual en el consultorio, personalizada, no todos los pacientes son lo mismo, entonces también se tiene en cuenta la cuestión económica, los recursos, los gustos, entonces se trabaja sobre todo eso para que pueda tener una vida normal también. Claro.
Jessy, antes que me olvide, mencionaste el mate cocido y se me vino a la mente la yerba mate. O sea, mencionaste, Así. mejor dicho, la yerba mate fuerte. Eso es lo que está pasando, digamos, que muchas marcas de yerba, ya sea por X motivo, falta de estacionamiento o no sé cuál será el motivo, viste que hay muchas marcas de yerba que vienen muy fuertes ahora. Sí, Bueno, sí, sí, sí. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para que seguir tomando mate, que no nos caiga mal y que sea más liviano, que nos guste, ¿no? Sé de muchas personas, me incluyo en ello, me incluyo. Yo tomo una yerba mate, por ejemplo, que tiene hierbas y Ujú. encima le pongo, no sé, algunos yuyitos, ¿viste? Así que, ¿qué recomendás en ese sentido para seguir tomando un mate que no nos haga tan mal al estómago o a otra parte del cuerpo? Sí, con respecto al tema de las hierbas, todo depende la forma en la cual se produce y a su vez se elabora en las industrias, muchas veces para acelerar el proceso y envasar, muchas veces se le modifica algunas cuestiones que luego después uno al ingerir esta infusión nota las diferencias. No son tan esos procesos naturales, por ejemplo, el barbacoa que estamos acostumbrados a escuchar, que es un proceso de secado más natural, ¿no? Que lleva tiempo. Tiene que ver, claro, también tenemos que hablar del estacionamiento de la yerba, que también influye en las cuestiones organolépticas. Pero bueno, esta es otra cuestión. Por ahí lo que tenemos que hacer hincapié en que la infusión del mate tiene una temperatura de elaboración. ¿Sí? Yo tengo que hacer el mate a 70 grados, es la temperatura que debe estar el agua. Eso en principio. Si yo hago un mate con un agua que supera esta temperatura o casi hervida, lógicamente que voy a hacer lo que todos comúnmente conocemos, que es quemar la yerba. Entonces se libera otro tipo de sustancias, se hace más ácida esa infusión y lógicamente que al hacerse más ácida y una temperatura caliente que excede los 70 grados, va a hacer que libere más jugo gástrico en mi estómago. Entonces partimos desde ahí. La temperatura es el punto inicial. Luego, el correcto, cuando hacemos ese movimiento de elevar el polvo hacia arriba, digamos, ¿no? Cuando sacudimos el matecito, hacemos que el polvo de la yerba vaya hacia arriba y abajo esté como más liviano. Entonces, empezar el mate con agua tibia es como todos sabemos, ¿no? Esto es como muy lógico, empezar el mate con agua tibia, con la temperatura correcta y lógicamente agregarle, si quiero, alguna otra infusión, como ya sea un tecito o un yuyito, va a mejorar, ¿sí? Va a mejorar en cuanto al sabor, dependiendo de qué yuyo también le voy a poner, porque hay diferentes tipos de yuyo que tienen diferentes funcionalidades, si se quiere, ¿sí? Esto no quiere decir que va a ser más suave o no, que yo le agregue manzanilla o que le agregue, no sé, Marcela, ¿no? No va a hacer que se haga más suave o más ácido, al contrario, cambia el sabor y te aporta algún beneficio, ¿no? Pero básicamente partir desde la temperatura. El tema de la temperatura es clave. El tema de la temperatura Bueno, y, lógicamente, una vez que iniciamos el mate también, escupir varias veces. Eso es importante para que los primeros mates, que son los que por ahí uno al absorber ingiere más polvo, si el polvillo de la yerba, entonces escupir varios mates, ¿sí? Lavarlo un poco y ahí sí. Pero este en el caso de la persona que por ahí tiene que tomar un mate más suave, básicamente. claro. Bueno, Hay algunos que le gusta el mate más amargo, más fuerte, así que ahí no nos metemos. no, ahí nos metemos en otro terreno, ¿no? Sí, por eso. No le pongas azúcar, por ejemplo, al que toma mate amargo, ¿viste? Bueno, y hay Eh, algunos que le agregan justamente un poquito de azúcar para iniciar, para tratar de bajar esa acidez, que funciona en muchos casos para iniciar el mate. claro. Sí, eso también. Bueno, Jessica, gracias de corazón por esta hermosa charla. No, de nada, hicimos un recorrido por Sí, todos lados. casi sin querer fuimos, y tengo más preguntas, pero vamos a estar mucho tiempo. Así Sí, que seguramente, te agradezco seguramente. muchísimo, Tenemos que Jessica. sumar también a la comunidad candelariense Sí, que
a la gente que escucha que también, si tiene alguna duda, que se sume, que pregunte. Es importante eso y también, como hiciste referencia hoy cuando iniciamos la charla, agradecerles por continuamente hacerme partícipe y hacer que la nutrición, como dije en el saludo, sea materia de información diaria para nuestros ciudadanos. Así que eso es muy importante, poder difundir salud. Bueno, por último, Jessica, Sí. ¿vos tenés un lugar, un consultorio donde atendés al público aquí en Candelaria? Exactamente, tengo un espacio en el cual trabajo con una licenciada en kinesiología, la licenciada Marina Silva. Ahí estoy yo atendiendo, hacemos un trabajo interdisciplinario y también individual en algunos casos, donde hacemos la parte de nutrición y kinesiología, acá en Candelaria. Y después también estoy en la ciudad de Garupá, acá cerquita, donde estamos trabajando fuerte. Por suerte la gente consulta, se interesa, concurre, así que eso es muy importante también remarcar. Bueno, en Candelaria, ¿dónde atendés? Sobre Colectora Ruta 12, esquina Belgrano, sería detrás de la agencia de Quinelas, detrás de la agencia de Flora. Crucero. Detrás de la agencia de Flora. Exactamente. Perfecto. Con la famosa sí, Flora Coronel y su esposo. Bueno, así que, ¿algún teléfono que quieras dar al aire? Sí, por supuesto. El número de contacto es el 3764 83 54 87.